Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera agradecer la invitación de participar en esta edición tan particular del Festival Ceiba y expresar mi profunda solidaridad con mis hermanas y hermanos de Tabasco y de todo México. Vivimos a nivel mundial una situación tan complicada que solo el arte y la cultura tal vez nos permitan evadirnos y pensar un futuro diferente, más poético y quizá más humano. Cuando me propusieron participar a distancia en el Festival Ceiba 2020, me pareció que no tenía caso proponer una conferencia tradicional donde solo se ve al conferenciante disertar durante una hora. Si tuviese que definirla, yo diría que la propuesta que ahora están viendo busca más bien compartir que impartir. Compartir recuerdos, lugares y un puñado de lecturas de poetisas y poetas poco o nada traducidos al español. La selección fue todo un dilema, pero terminé inclinándome por los más jóvenes. Opté por darles visibilidad a sabiendas que dejaría a muchas y a muchos fuera, a sabiendas también de las dificultades de generalización y de que necesariamente no abarcaría a todas las voces que merecían ser mencionadas. Quisiera abrir con un epígrafe del poeta Léopold Sédar Senghor que me parece particularmente pertinente. Masque, ô masque, masque noir, masque rouge, vous masque blanc et noir, masque aux quatre points d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence. La poesía, dice Octavio Paz en El arco y la lira, es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. Yo agregaría que también es un reflejo del mundo y de las sociedades, y que hablar de la poesía de un país nos dice mucho de las profundas mutaciones sociales que se viven en él, de sus miedos y sus aspiraciones. Hablar de la poesía francófona de hoy plantea por ende problemas diversos. ¿Desde dónde arrancar el término hoy, por ejemplo? O mi propia relación con la poesía francesa. ¿Cómo presentarla? ¿Cómo mostrar al mismo tiempo lo poético de la ciudad en la que vivo, en el acto de flâner, de errar? Un poco de todo esto quiero compartirles hoy. La lista es larga y el punto de partida es en sí mismo problemático. ¿Dónde y cuándo empezó mi interés por la poesía francesa? Lo más probable es que mi primer contacto serio con la poesía francesa haya tenido lugar en el taller literario de Francisco Magaña, en Paraíso, hacia finales de los años 80. Si la memoria no me falla, fue la lectura de Becerra lo que nos llevó ineluctablemente a Saint-Jean-Perse, leído en una edición de Lumen en la que se sucedía Anábasis, Exilio, Crónica y Canto para un equinoccio en versión bilingüe de Enrique Moreno Castillo. En aquellos días, los misterios del idioma francés aún me eran totales e ignoraba que llegaría a pasar más de la mitad de mi vida en el país de Loire, de Desnos, de Ponge. Pero a pesar de desconocer el idioma, la lectura misma de la traducción agregaba misterio al misterio de la traslación de sentido de aquellos versículos que tanto habían cautivado a Becerra.
sintaxis del relámpago, oh puro lenguaje del exilio, lejana está la otra ribera en que el mensaje se ilumina. Dos frentes de mujeres bajo la ceniza, por el mismo pulgar visitadas, dos alas de mujeres en las persianas, por el mismo soplo suscitadas. Saint-Jean Perse. Años más tarde, en 2003, haber organizado el primer encuentro de editores independientes mexicanos y franceses en París me permitió concretar la publicación de mis propias traducciones y trabajar con poetas como Jean-Louis Giovannoni o el quebequense Jean-Paul Daoust. Interpretación, traducción y creación van de la mano y son actos cotidianos para todos, aunque no nos percatemos de ello. En estos días, a pesar de la pandemia, he visto concretada la invitación a formar parte de la antología Une année en poésie, un poème à partager chaque jour de la editorial Gallimard Jeunesse, y esa es otra forma de compenetrarme más con la literatura de este país. El dinamismo y la pluralidad de la poesía gala es innegable, a pesar de que los mismos poetas franceses ven nubarrones en el horizonte, sobre todo desde la desaparición de Yves Bonnefoy en 2016. Desde un año antes, el poeta Jean-Pierre Siméon se quejaba en su ensayo La poésie sauvera le monde, la poesía salvará al mundo, de un cierto desprecio por la poesía como género. Yo creo que más que desprecio es menosprecio, una cierta condescendencia hacia lo que ya no se entiende o no se considera necesario. En Francia se abusa día con día del término poesía, pero se desdeña a los orfebres del verso. Tal vez eso es parte del problema. Skitty bum, skitty boom, 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 skitty bum, ah ah. Skitty bum, skitty boom, 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 skitty bum, ah ah. Otro aspecto puede ser la casi desaparición de los paroliers, aquellos compositores, autores e intérpretes que construyeron la fuerza de verdad poética de lo que se conoce como la chanson française. Pienso en Brassens, Jean Ferrat, Léo Ferré, Jean Jonas, Jacques de Broncar, etc. Muchos de ellos incluso musicalizaron poemas de Paul Éluard, Aragon o Raymond Queneau. En fin, una enorme diferencia con las desabridas e insulsas canciones comerciales de hoy. Hey, ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas. ¿Podemos temer acaso que la poesía en Francia esté desapareciendo? Creo que no. Si comparamos con la publicación de narrativa y ensayo, la producción es en efecto ínfima, pero la poesía casi nunca es un fenómeno de masas. Hasta antes de la pandemia existían dos eventos anuales importantísimos. La Primavera de los Poetas, evento nacional que, dicho sea de paso, valdría la pena replicar en México o en Tabasco, y el Mercado de la Poesía en la parisina Place de Saint-Sulpice. Y aunque discretos, los poetas jóvenes siguen publicando y buscando sus propios caminos. Pero aquí se presenta otro problema. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿A partir de qué año? ¿Cómo dimensionar una obra poética en plena mutación? ¿Cómo conjugarlo para este video con la necesidad
personal de regresar en el siglo XXI a la práctica baudelairiana de la flânerie, le flâneur, que implica a la vez errar, deambular de manera nostálgica, indolente, intemporal, sin rumbo, vagabundear. Walter Benjamin, traductor de Baudelaire, vinculó el término flâneur a la modernidad, a la ciudad y al cosmopolitismo. Y de hecho, el cosmopolitismo es quizá uno de los rasgos más característicos de la poesía de hoy, y en particular de una poesía que ya no solo es francesa, si es que alguna vez lo fue, sino más bien francófona, profundamente enriquecida con acentos, literalmente, de geografías diversas, de otros países europeos o de la misma Francia, como Aurélia Lassac, quien escribe en occitano, pero también del Magreb y del África negra, como el poeta y dramaturgo Kwam Tawa, nacido en Camerún en 1974, quien cuenta que se volvió poeta porque de niño le dijeron que era la única manera en que podría comprender el poema de Léopold Sédar Senghor que leí en epígrafe y que se intitula Prière aux masques, oración a las máscaras. Senghor y los poetas de la negritude, Léon Gottram Damas, Aimé Césaire, etc., creo que deberían ser lectura obligatoria hoy en Francia. Hay un fragmento de Thomas Vinot, nacido en Toulouse en 1978, que pareciese precisamente describir el panorama poético de hoy. Narrativos, contemplativos, cotidianos, descriptivos, moralistas, líricos, imaginistas, etceteristas. Pon los ismos que quieras, se trata de un río, un pequeño río con todo lo que puede tener de modesto y mágico, un río que cava su lecho entre árboles y rocas, cadáveres y flores, con lo que el día y la noche quieren dejarle. Dependiendo del lugar, será más o menos fresco, acogedor, árido. Podrás remojar tus pies en él todas las mañanas, según sea necesario o deseado. Si todo va según lo planeado, verás pasar la vida como en un fragmento de espejo, nublado y helado. El poeta Jacques Darras ve en mucha de la poesía más reciente un neolirismo que habría aparecido después de un periodo de reflexiones y confrontaciones que dejaron un panorama poético anémico, por utilizar sus propios términos. Un neolirismo que tal vez responde al llamado del poeta Jean-Michel Maulepoix, defensor de lo que él denomina un lirismo crítico, que no se reduce, lo cito, a esta idea simplista de un flujo verbal escaso o mal controlado, ni a cualquier efusión de sentimientos. Maulepoix no se resigna a pensar que la poesía está privada de voz o que el tiempo no espera de ella más que el relato final de un desastre. Es seguramente demasiado temprano para colgarle adjetivos a tal diversidad. Sería osado en exceso. Por ello, más que arriesgarme a un análisis precipitado, quiero compartir con ustedes une flânerie, un vagabundeo poético donde sigo los pasos de mi hijo Ulises por la ciudad de París, y una selección que peca necesariamente de subjetividad.
textos de poetas francófonos nacidos entre 1967 y 1999, sobre los cuales no necesariamente porto un juicio de valor y que ustedes pueden calificar con toda libertad de desequilibrada, de subjetiva, de personal, porque es sobre todo una invitación a ir más allá, una invitación a la traducción y a la búsqueda. Huelga decir que no hay en estas líneas ninguna ambición a la exhaustividad o a la clasificación crítica. Le regard des autres, c'est comme un glaive qui s'en balance. Yo creo que es Valérie Rousseau, nacida en Bourgogne en 1967, quien marca realmente un antes y un después en la poesía de hoy. Aunque en realidad los cortes temporales no son claros y las generaciones se entrecruzan. Jean-Michel Maulepoix considera que la poesía francesa previa está entre el constructivismo y la grabación, y él incluye en esa etapa previa a Nathalie Cantin, Éric Sautou o Vincent Tolomé, y dice: estamos aquí lo más cerca posible de la tendencia trash de cierta poesía francesa de hoy, decididamente antilírica, pero que ya no se contenta con desinflar o aplastar el lirismo. Capta lo real en lo más bajo, al ras, en su brutalidad y su incoherencia. En lugar de escribir, ahora se recurre a la puesta en escena de textos encontrados, hallados, documentos en bruto, montajes, sitios o tiendas textuales prefabricadas, incluso representaciones sonoras simples, cercanas a la instalación. En suma, yo diría un acercamiento a las artes plásticas no muy afortunado y que puede llegar a ser fatigante. Y esto no porque no tenga algo que decir, sino por su incesante, eterno retorno que deja una sensación de déjà vu o déjà entendu, visto mil veces de alguna manera. En cambio, con Valérie Rousseau, quien es para mí hoy una de las voces más sólidas y amplias en su búsqueda de esta generación más reciente, ella arranca, pero también se separa en el mismo movimiento de ese panorama de una cierta desesperación por desmenuzar el idioma en su sintaxis, en su forma, por literalmente desarticular las palabras. Tal vez lo que hace desde su poemario Pas revoir es introducir más intimismo al yaceo de sus versos, a sus onomatopeyas y anagramas, que en su caso parecen fluir de manera natural y hasta necesaria. Escuchemos la musicalidad de este fragmento de su poemario Bruges, publicado en 2012, donde pasa por una forma de soneto voluntariamente poco estricta. Ça rime à quoi tous les dimanches matin et soir, 6h30, 23h30, pour encadrer votre journée à l'écoute de France Culture. Et aujourd'hui, ça Bruges avec Valérie Rousseau. Bonne qu'à ça ou rien. Je ne sais pas nager, pas danser, pas conduire, de voiture, même petite. Pas coudre, pas compter, pas me battre, pas baiser. Je ne sais pas non plus manger, ni cuisiner. Vais me faire cuire un œuf.
Quant à boire, c'est déboire, mourir impossible présentement. Incapable de jouer ni flûte, ni violon dingue, de me coiffer pétard, de revendre la mèche, de converser longtemps, de poireauter beaucoup, d'attendre un seul enfant, pas fichu d'interrompre la rumeur qui se prend dans mes feuilles de saison. En poemas más recientes, sus versos son más cortos y pareciesen llevar incluso una carga política y profética. Este es un fragmento reciente donde ella abre con un epígrafe de Peter Handke que traduce: Als das Kind war, cuando el niño era niño. Cuando el niño era niño, ella comía los cabellos de los ángeles, los fideos de su abuela. Ella quería llamarse Solange, conocer cada estrella por su nombre, correr más rápido que el zorro. Ella quería llamarse Robert, robarse las palabras del tumbaburros. Bebo una mala cerveza Atlas. Hoy el cielo está tan cubierto que podría caerme encima. Como cuando una se enamora y que salen alas en los pies y después la atracción terrestre se encarga de la gravedad de nuestro llanto. ¿Acaso el asilo sería defendible como las zonas libres? El lavado de los viejos en 5 minutos, una sirvienta, un gerente, ventilación mecánica controlada. Yo preferiría hundirme en el remolino de los ahogados. Le regard des autres, c'est comme une douce démence. Le regard des autres. Por otro lado, tenemos a alguien como Cécile Coulon, nacida en Clermont-Ferrand en 1990, quien reconoce la atracción y la influencia de la poesía narrativa anglosajona en su propia obra. De hecho, ella inició como narradora y publica su primer poemario, Onze, en 2018, obteniendo el prestigiado premio Apollinaire. Alors ce soir, mon amour, je t'écris le plus long des poèmes, pour que jamais tu ne nous oublies comme j'ai oublié dernièrement ma sauvagerie. Les fleurs vont pousser 1000 fois après ma vie. Dans les fossés, dans les champs, aux rives des barrages, les fleurs vont pousser 1000 fois. Il y aura des adolescents couchés dedans pour leur premier baiser, et où que je sois, je verrai ces fleurs pousser. Cécile Coulon, extrait du poème Les ronces. Entonces, amor, esta noche te he escrito el poema más largo para que nunca nos olvides como últimamente tiendo a olvidar mi salvajismo. Las flores renacerán 1000 veces después de mi vida, en los surcos, en los campos, en las márgenes de las represas. Las flores renacerán 1000 veces. Habrá adolescentes que se encuestan en ellas para darse un primer beso, y donde quiera que esté, ver las flores crecer. Se trata aquí de una poesía de su tiempo que se confronta a sus lectores primero en las redes sociales antes que en el libro. Ahora bien, volver al lirismo después de la experimentación extrema a la que llegaron autores como Christophe Tarcos requiere de audacia, porque se puede caer en un lirismo inacabado, artificial y frío. Hay voces que caen en ello, pero hay que reconocerles la audacia de caminar y avanzar en la cuerda floja de un neolirismo con la pesada herencia de los grandes poetas que históricamente van quedando atrás y desafortunadamente en un cierto olvido. Desplazarse al filo del vacío
entre la trampa siempre presente del lugar común y los excesos de una deconstrucción que desemboque en el sinsentido. Para T.S. Eliot, esto es un error de excentricidad poética, buscar nuevas emociones humanas que expresar. Según él, habría más bien que emplear las comunes y corrientes y trabajar con ellas. La diferencia puede ser sutil, pero es esencial, y muchos jóvenes poetas franceses lo han comprendido así, como Stéphane Bataillon. J'ai l'idée d'un poème qui changerait l'abord du jour qui commence, qui te ferait sentir le rayon de lumière frappant la feuille tombée, qui te rappellerait d'une suspension de l'air, la beauté qui se cache dans ce tumulte-là. Tengo la idea para un poema que cambiaría el acercamiento del día que comienza, que te haría sentir el rayo de luz que toca una hoja caída, que te recordaría con un instante sin aire la belleza que se esconde en ese tumulto. En este paisaje hay que resaltar también una importante presencia de voces femeninas y el hecho de que muchas veces la poeticidad se refuerza con voces que vienen de fuera del hexágono o que han ido a buscar su enriquecimiento poético ya en otras culturas y actividades, como Pierre Lanclair, nacido en Aurillac en 1982, con los países asiáticos, o Ismaël Bili con el canto y Rusia. Ismaël Bili est un poète et ténor français, né le 14 novembre 1987. Ici, il s'agit de son poème Sakhaline, prononcé Saraline en russe. Ainsi allait le peuple amoureux sous la mer, sous les fonds sablonnés de nuit et de noir, au large de Saraline. Saraline, aux grottes, aux falaises, aux herbes glacées d'aiguillettes, aux dés de pluie écrasés de mer et de ciel et d'écume sur les plages froides, aux piétés désarticulées, au froid ardent et poumonnant suffocant, aux vierges noires solidaires des mères enfants, mettant bas sous la pénombre des ours noirs, des ours blancs et des ours enfants Dieu, enfants bas des ciels, bas des pénombres éclatées d'os, bas des marées acceptantes, bas des marées accueillantes, bas des marées cimetières, désertes, passagères. Saraline, un poema de Ismaël Bili. Así iba el pueblo amoroso barro el mar, debajo de los fondos arenosos, arenados de noche y de negro. Mar adentro de Saraline, Saraline, a las cuevas, los acantilados, las hierbas heladas de agujetas, a los dados de lluvia aplastados de mar y de cielo y de espuma sobre las playas frías, a las piedades desarticuladas, al ardente frío, despulmonante, sofocante, a las vírgenes negras solidarias de las madres iras dando a luz en la penumbra, osos negros, osos blancos, y osos niños Dios, iros barros de los cielos, fondo de penumbras con los huesos rotos, fondos de mareas tolerantes, fondos de mareas hospitalarias, fondos de mareas cementerios, abandonadas, pasajeras. Pero también quienes van a buscar en la Francia profunda y sus lenguas que habían sido históricamente aplastadas, como el ejemplo occitano de Aurélia Lassac. Aurélia Lassac, née en 1983, extrait du recueil de poèmes Le chant des salamandres. La belle se baigne, la rivière a changé de lit, et contre son corps livré, l'eau noire a sorti ses tambours pour que chantent les salamandres. La bella se baña, el río ha cambiado de lecho, y contra su cuerpo entregado,
El agua negra ha sacado sus tambores para que canten las salamandras. De entre estas voces femeninas, pienso también particularmente en Linda María Barros, nacida en Bucarest en 1981. Je sors dans la rue avec l'ange. Je sors dans la rue avec l'ange, comme une chaîne enroulée autour de la main, blanchie par la chaux des murs. Les hommes que je rencontre me lèchent la main et les chevilles me suivent de près. Je leur marche dessus, comme sur des charbons ardents, comme sur des vagues, sur des toits. Je n'ai aucune pitié pour les hommes qui m'aiment. Ma chaîne a ouvert sur leur dos des pupilles de serpent. Me saluent tous ceux qui ont dormi au bord des hauts toits, ceux qui ont porté leurs poumons jusqu'au tréfonds des eaux, comme de très minces chiens de chasse, et les ont accoutumés à y respirer. Me saluent d'en bas les autres, les civils, atteints par la comatose, ceux dont on a cassé les dents avec une barre de fer. Les cliniques magistrales, les entremetteurs, les déshérités du sort me saluent, les contusions, la toux. Sous le lit, fument peut-être encore les canons du fusil. Je suis sorti dans la rue avec l'ange. Je rentre chez moi, comme une chaîne enroulée autour de la main. Linda María Barros, née en 1981. Poème Je sors dans la rue avec l'ange. Salgo a la calle con el ángel, como una cadena envuelta alrededor de la mano, blanqueada por la cal de los muros. Los hombres que conozco lamen mi mano y mis tobillos, me siguen de cerca. Camino sobre ellos como sobre brasas, como sobre las olas, los tejados. No tengo piedad alguna para los hombres que me aman. Mi cadena abrió en sus espaldas pupillas de serpiente. Me saludan todos los que han dormido al borde de los altos techos, los que llevaban sus pulmones a las profundidades de las aguas, como perros de caza muy delgados, y los acostumbraron a respirar ahí. Me saludan desde abajo los demás, los civiles, afectados por la comatosis. Aquellos cuyos dientes fueron destrozados con una vara de hierro, las clínicas magistrales, los casamenteros. Me saludan los desfavorecidos, los moretones, la tos. Debajo de la cama tal vez todavía ahuma el cañón del fusil. Salí a la calle con el ángel. Me voy a casa, como una cadena envuelta alrededor de la mano. Alban Gelé, né le 7 décembre 1971 à Guérande. J'emmène mon cheval avec moi quand arrive la nuit noire. On s'en va regarder tourner les éoliennes, les manèges, les planètes, avec une provision de pépins sous les sabots, à planter si possible juste derrière l'horizon. Alors, si on réussit à avoir tous les deux le courage du coquelicot, on aura encore des forces pour les jours à venir. Me llevo mi caballo cuando llegan las noches oscuras. Nos vamos a ver girar los aerogeneradores, los carruseles, los planetas, con una provisión de pepitas bajo los cascos.
para plantar, de ser posible, justo detrás del horizonte. Luego, si logramos tener ambos el valor de la amapola, tendremos fuerzas todavía para los días por venir. Laurent Albarracin, né le 13 août 1970 à Angers. La solution serait de fuir, abandonner le bateau à son sort. Je ne suis pas capitaine. Fuir les honneurs, les horreurs et tout le tintouin. Jeter tout par-dessus la jambe. Le bébé et l'eau du bain. Balancer le milieu par le bord. Prendre ses jambes à son cou. Prendre ses jambes au bastingage. Voir se dénouer le fil de l'eau. Jeter enfin la proie pour l'ombre. Tu n'es pas toi si tu ne vis pas caché. Regarder les choses en face n'est pas le meilleur angle pour les voir. Je préfère de loin les regarder de biais, les observer du coin de l'œil, y enfoncer le coin de l'œil, pour leur éclater la tête, et trouver leur angle vif, les considérer enfin sous leurs aspects subreptices. La solución sería huir, abandonar el barco a su suerte. Yo no soy capitán. Huir de los honores, los horrores y todo eso. Tirar todo a la ligera, tirar el grano con la paja, tirar el centro por la borda, salir por pierna, encaramarse por la borda, ver cómo el hilo de agua se deshace, tirar al fin la presa por la sombra. Tú no eres tú si no vives escondido. Ver las cosas de frente no es el mejor ángulo para verlas. Prefiero verlas de lejos, mirarlas de lado, observarlas de georo. Clavar el rabillo del ojo ahí, para reventarles la cabeza y encontrar su ángulo agudo, considerarles finalmente bajo su apariencia subrepticia. De hecho, el panorama poético es realmente demasiado amplio, demasiado diverso, pero quisiera que escucharan dos fragmentos, uno de Cecil A. Oldman, quien nació en Stuttgart en 1974. Les dernières loups. Les heures se dissipent dans un temps de crépuscule. Nous pourrions toucher le feu du temps sans que la pomme nous brûle. Mais où iraient alors les oiseaux, rasant le sol, pour séparer le jour de la nuit? Los últimos lobos. Las horas se disipan en la sombra del crepúsculo. Podríamos tocar el fuego del tiempo si quemamos la palma, pero entonces ¿a dónde volarán los que rozan el suelo para separar el día de la noche? Y Cécile Guivarch, franco-española, que nació cerca de Rouen en 1976. Vous êtes passé il y a longtemps déjà, les mains au coin du feu, une marmite au fourneau, les bêtes, les troupeaux, les silences, le travail des fleurs coupées, un ciel des plus calmes en cette saison-là. Penser aux frères, aux cousins de l'autre pays, parler des dieux aussi et demander sa miséricorde. Hace ya mucho tiempo que pasaron. Las manos en una esquina del fuego, una marmita en el horno, las bestias, los atos, los silencios, el trabajo de las flores cortadas, un cielo tan calmo en esta estación. Pensar en los hermanos, en los primos de aquel país,
hablar de Dios también y pedir su misericordia. Hay pues una búsqueda y un trabajo constante en y sobre el lenguaje. Octavio Paz decía que todo periodo de crisis coincide con una crítica del lenguaje, y esa crítica se está dando en Francia, aunque quizás sea por el momento relativamente discreta. Pero la vuelta a la normalidad social y poética pasa por ella. Si el cosmopolitismo, la diversidad, el neolirismo y una fuerte presencia femenina son algunas de las características de la poesía francófona más reciente, hay una imposibilidad lógica para imaginar los caminos que seguirá la poesía después de la sindemia, el encierro, el enmascaramiento y la distanciación social. Pero yo les invito a seguir de cerca la evolución de esta historia que continúa. Y termino con un fragmento de la poétisa Aurélia Lassac. Aurélia Lassac, née en 1983, extrait du recueil de poèmes En quête d'un visage. Tout ceci est de mémoire profane. Les poètes ont tout réinventé. Il fallait un homme qui surpasse les dieux, et qui, comme tout homme, loin de sa maison, si souvent en larmes, maudisse la mer vineuse, se griffe le visage. Quand le poète est mort, 10 autres ont pris sa place et ont réécrit l'histoire. Ainsi, l'homme a engendré le mythe. J'ai cloué l'espoir aux 4 murs de ma cellule. Il n'est pas de territoire plus vaste que celui de ma mémoire. J'ai creusé ces montagnes, vidé ces rivières, retourné les pierres de toutes ces murailles en attendant le retour de mon amant barbare. Cet homme qui rassemble vos voix, endure vos délires et porte tous les masques, cet homme que vous appelez Ulysse. Todo esto es memoria profana. Los poetas han reinventado todo. Se necesitaba un hombre que sobrepasara a los dioses y que, como todo hombre lejos de casa, tan a menudo en lágrimas maldijese el mar vinoso, se rasguñase la cara. Cuando el poeta muere, 10 otros toman su lugar y reescriben la historia. Así es como el hombre engendra el mito. He clavado la experiencia en las 4 paredes de mi celda. No hay territorio más vasto que el de mi memoria. He cavado sus montañas, vaciado sus ríos, volteado las piedras de todas sus murallas en espera de mi amante bárbaro. Ese hombre que junta vuestras voces, aguanta vuestras locuras y porta todas las máscaras. Ese hombre que le amáis, Ulises.